Entonces estuvimos viendo que hay cuatro casos en esta parábola del sembrador. Está en Mateo 13. Ajá. Si quieren buscarla, Mateo capítulo 13. Y la parábola en sí está de Mateo, no lo vamos a leer, está de Mateo, bueno, lo voy a leer yo ahorita, 13:1 al 8, al 9, ¿ok? La voy a leer. Esta es la parábola. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, porque salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Pero después, en Mateo 13, 18, a partir del 18 hasta el 23, él va a dar la explicación de la parábola. ¿Sí? Entonces, del 1 al 9, 13 del 1 al 9 es la parábola, pero del 18 al 23 va a dar la explicación. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Bueno, entonces ahí encontramos el primer caso y la explicación que va a dar Jesús. Y dice que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? ¿Cuál es la palabra del reino? La palabra de Dios. Amén. Dice que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Dice: si alguno oye la palabra del reino, oye la palabra de Dios, y entonces oye la palabra pero no la entiende, viene el malo y arrebata esa palabra. Y ya habíamos hablado, ¿por qué la arrebata? ¿Por qué la arrebata? Por la simple razón de que no la entiende. Y cuando alguien no entiende algo, ¿qué sucede? No lo hace. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que está implicado aquí es que puede entender para llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, si alguno oye la palabra y no la entiende, como no la entiende y no la lleva a cabo, entonces viene el maligno y la arrebata de su corazón. No es encarnada en su ser, no la posee, no la obtiene, no la, ¿cómo podemos decir? No la hace suya, ¿sí? No la atesora, no la pechuga, como podríamos decir también, ¿sí? Entonces es importante que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? Y la oye y la entiende, la pueda llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque eso en nuestra vida nos va a traer muchas situaciones correctas, completas, sanas, saludables. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, en este primer caso lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? ¿Sí se acuerdan? No, ya no se acuerdan. Tomando las decisiones correctas. ¿Ok? Esta primer parábola, la semilla que cayó junto al camino, el que oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el diablo y la arrebata. ¿Por qué la arrebata? Porque no se toma la decisión de lo que uno escuchó y entendió, llevarlo a cabo. ¿Amén? Entonces es necesario practicarlo, hacerlo. Ahora, esas decisiones, ¿en base a qué las vamos a tomar? Cada decisión o cada cosa que Dios nos pone en nuestro corazón, ¿en base a qué la vamos a tomar? Tomando decisiones correctas, ¿ok?
¿Cómo se toman las decisiones correctas? Orando, pidiéndole a Dios. Orando. Y con una confirmación por Ajá. medio de la palabra. Leyendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que vamos a buscar para tomar las decisiones correctas es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros necesitamos pedirle a Dios que Dios nos dé una revelación, un entendimiento de su voluntad. Porque de esa manera, tomando las decisiones correctas, vamos a entender lo que Dios quiere, lo vamos a llevar a cabo y entonces nos va a dar un resultado. ¿Sí? ¿Cómo podemos esto comprobarlo? Cuando hemos tomado decisiones incorrectas, ¿qué sucede? No hay bendición. No hay bendición. ¿Qué más sucede? Salen mal. Salen mal las cosas. ¿Sí? Después de tomar las decisiones nos damos cuenta que cometimos decisiones incorrectas. ¿Por qué se cometen las decisiones incorrectas? Hay una razón que es la principal. No sé si sea la única, pero es la principal. Porque nosotros tomamos decisiones conforme a nuestro corazón. Por ignorante también. Bueno, si oímos la palabra y no la entendimos, ¿sí? Y porque no quisimos entenderla, porque no quisimos llevarla a cabo, entonces ya no es ignorancia. Por eso dice, si alguno oye la palabra del reino, ¿sí? Lo que tienes que hacer es tomar la decisión correcta conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Alguien me platicó en la semana, y esta y la otra, ya tenía un grave conflicto, le robaron un artefacto a un hermano, y tenía ganas de mandar golpear a la persona porque esa persona trabaja en su empresa. Sí. Entonces me dijo, hermano, pues ayúdame a orar por esta situación porque la verdad tengo mucho coraje, tengo mucho odio y pues quiero desquitarme. Ajá. Entonces pues ya oré a Dios y le digo, Señor, pues ¿qué debe de hacer? A veces se sobreentiende, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero es más claro cuando Dios te lo revela, cuando te hace entender. Y entonces le dije, bueno, ya oré a Dios, pero ¿sabes qué? La situación es esta. Si tú tomas una decisión negativa de ese tipo, lo que va a suceder es que la Biblia dice, no paguéis mal por mal. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, no paguéis mal por mal. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es, paga haciendo bien a quien te hace mal. Y por otro lado, si tú tomas alguna represión o intentas hacer algo contra alguna persona, entonces lo que va a suceder es que o te quedas con el trabajo o tratas de hacerle daño a esa persona. Porque si le haces daño te vas a tener que salir de trabajar. Pero si haces lo que Dios te dice y lo bendices y le das gloria a Dios, pues vas a conservar tu trabajo. Dice, sí, fue lo que Dios me dijo, me está confirmando. Y yo, pues adelante, o sea, dale gracias a Dios, bendice a esa persona, ¿sí? Entonces, de esa manera se toman decisiones correctas. Porque ¿qué es lo primero que sale en el corazón? La carne, el coraje, el odio, ¿sí? El sentimiento de coraje que tengas o lo que tengas en tu corazón, quieres desfondarlo y hacer daño o hacer mal, ¿sí? Pero entonces lo que necesitamos es entender la palabra del reino y poderla llevar a práctica, ¿sí? Para que Dios pueda obrar lo que verdaderamente conviene hacer. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer bendición y paz de parte de Dios y respaldo de parte de Dios. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes, yo mismo lo he experimentado, entonces lo mejor es tomar las decisiones correctas. Oír lo que dice Dios, buscar que nos haga entender y cuando nos revela las situaciones, inmediatamente llevarlo a la práctica. Amén. Gloria a Dios. Okay. Bueno, el siguiente caso de la parábola lo nombramos desarrollándose en medio de la oposición. ¿Ok?
Y en el verso 20 dice, 13:20 de Mateo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Entonces hablamos acerca de Jesús, ¿verdad? Hablamos acerca de Jesús, Mateo 13:20. Cómo Jesús, en medio de la oposición, él pudo sobresalir y vencer. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque su principal propósito era obedecer a Dios. Amén. Entonces, él se desarrolló en medio de toda la situación difícil que había en Israel. En Israel había sequedad religiosa. En Israel estaban gobernando y señoreando las tinieblas. Había mucha gente endemoniada. Había muchos demonios operando aún en los líderes religiosos y en los políticos, en los gobernantes. Entonces nació en una tierra árida, ¿sí? En una tierra seca. Pero entonces, ¿cómo es que se mantienen las plantas en el desierto? Las plantas en el desierto tienen que profundizar para tomar sustento y humedad de los mantos acuíferos. Entonces, ¿eso qué nos lleva a entender? Vamos a desarrollar en medio de la oposición cuando estamos delante de la presencia de Dios. Necesitamos estar y hacer contacto con Dios para que de Él fluya en nuestra vida, fluyan esos ríos de agua viva, el Espíritu Santo, podamos ser llenos de Espíritu Santo y podernos desarrollar en medio de la oposición, ¿sí? En estos días que han pasado, de veras, yo ya sabía cómo eran las cosas para predicar el Evangelio. Pero me sucedieron muchísimas cosas. Y siempre surge eso, ¿no? La idea de decir, ya, a volar todo y voy a hacer mi vida, que tengo que estarme encargando de los demás, y no entienden, no oyen, no aplican. Pero pues siempre buscando la presencia de Dios, porque pues lo necesito para poder vivir, y ya cuando está uno más viejito, pues lo necesito uno más. Entonces, Señor, pues ayúdame nuevamente, Dios nos restaura, nos anima y seguimos adelante con todas las situaciones. ¿Por qué? Porque uno va desarrollando en medio de la oposición. Y otra cosa, tú tienes oposición en determinadas cosas que están sucediendo en tu vida, pero cuando comienzas a hablar de Cristo, te estás metiendo en el ámbito espiritual de las tinieblas, estás hiriendo las tinieblas, y entonces el diablo lo que te va a traer es oposición, ataque, te va a tocar, te va a confrontar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás intrometiéndote en su reino, estás llevando la palabra de Dios, estás siendo instrumento que Dios usa para que otros vengan a la palabra de salvación. Y entonces todo eso provoca una serie de guerra espiritual, de abatimiento, de muchas cosas que suceden en la vida. La única manera de poderse sostener en todas esas cosas es buscando a Dios y haciendo contacto con Él. Aprendan a hacer contacto con Él. Aprendan que cuando oren, experimenten su presencia y no queden satisfechos, sino cada vez estén buscando más y más y más poder experimentar en una manera más plena, más amplia, más completa su presencia. Para que de esa manera todas las oposiciones que vienen, ustedes puedan resistirla, pero como dijo hoy la palabra profética, no con caballos, no con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Amén? Entonces la manera de poder resistir todas estas situaciones es, ¿cómo? ¿Es qué? Buscando la presencia de Dios. Como Jesús, la Biblia dice, Jesús como raíz de tierra seca, no hubo parecer en él, ¿sí? Y dice, varón experimentado en dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué significa esto? Que él sufrió mucho, pero mucho. Pero a él lo que le llenaba era la presencia de Dios, estar al lado de su Padre, sentir contacto con Dios. Por esa razón, cuando lo llevan y lo latiguean y lo golpean y se burlan de él, dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca.
Pero lo que sí se quejó fue cuando ya no experimentó la presencia de su padre. Eso sí en verdad le dolió, porque era lo que lo sostenía. ¿Sí? Solamente la presencia de su padre. Lo único que te puede sostener a ti en medio de las oposiciones, en medio de las situaciones difíciles, de todo lo que te esté pasando, es estar bajo la sombra del Altísimo. ¿Sí? Bajo la sombra de sus alas estarás seguro, dice el Salmo 91. ¿Sí? Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá. ¿Sí? Debajo de sus alas estarás seguro. Necesitamos hacer contacto con Dios porque hay oposición. Amén. A que tú continúes con Dios, a que tú busques su presencia, a que tú le sigas, a que tú le obedezcas, a que leas su palabra, a que te pongas a orar, a que te congregues. Siempre hay oposición. Y la única manera de poder resistir es hacer contacto con Dios, estar en su presencia, sentirle a Él, porque es lo único que puede animar nuestra vida. ¿Ok? Entonces ese fue el segundo caso, el que está sembrado en pedregales. El tercero es, hablamos, bueno, el tercero está en el 21, dice, el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? ¿Qué sucede en este tercer caso? ¿Qué sucede? Hay una como que hay un contraste, ¿no?, con el caso anterior. En el caso anterior está sufriendo tribulación, está sufriendo persecución por causa de la palabra, hay necesidades, hay enfermedades, hay muchas cosas que vienen para oponerse que tú hagas la voluntad de Dios. Pero en este caso es el contrario. Dice ahí, el que fue sembrado entre espinos es el que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el afán de este siglo? El dinero, En una palabra. ¿Qué es? las riquezas, el trabajo. ¿Qué es? El afán de este siglo, ¿cuál es? ¿Qué hablamos? ¿Cuál es? Tener. Tener dinero, tener paz, tener tenis, tener novio, tener novia, tener esposo, tener esposa, tener carro, tener casa, tener dinero, tener tener. Ese es el afán de este siglo, ¿sí? Todos, hay alguien que algo quiera, ¿no? ¿Qué hacemos generalmente cuando cobramos dinerito? Vamos por lo que queremos tener, ¿no? O necesitemos, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, el afán de este siglo es tener, ¿sí? Pero nosotros, ahora, perdón, se me olvidó decirte el título, antes, el título es, ¿sí recuerdan cuál era el título? Negación voluntaria, ¿sí? Ajá. El título es negación voluntaria. Ahora, también el engaño de las riquezas. ¿Qué produce el tener riquezas? Vanidad. Vanidad. Soberbia. Una falsa seguridad. ¿Sí? Dejar a Dios en un segundo término. Lo que produce es una falsa seguridad. Vamos a verlo ahorita. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. 3. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ok? Bueno. Es lo que dice esta persona, ¿no? No tengo... ¿Qué es el colirio? El colirio es como un elemento, un agente activo que sirve para sanar alguna situación de los ojos. Ajá. Entonces el colirio. De hecho, en la Odisea ocupaban ese elemento para sanar los ojos. Entonces, lo que está diciendo aquí es, este hombre decía, ¿verdad? No tengo necesidad de nada. ¿Sí? Y cuando sucede eso en nuestro corazón, lo que va a suceder es que no necesito nada, y eso incluye a Dios. ¿Sí? Aunque no lo hablemos, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el dinero produce una falsa seguridad. ¿Sí? Ahora, estamos hablando que el título es negación voluntaria. Yo les pregunto, ¿es malo ser rico? No. Bueno, si alguno cree que es malo, regálenme su dinero. ¿Ok? Yo no tengo problemas con eso. No es malo ser rico. No es malo tener posesiones. No es malo tener un carro nuevo. No es malo tener casa. No es malo tener bienes. Lo malo es que permitamos que lo que producen las riquezas nos engañe. Eso es lo que sí es, eso es lo dañino, lo malo. ¿Sí? Que nos lleve a una falsa seguridad donde consideramos que ya no necesitamos a Dios. ¿Sí? Amén. Eso es lo que puede producir, un engaño que puede producir las riquezas. ¿Sí? ¿Es malo tener? No. No, cuando tú lo recibes de Dios. Cuando tú consideras y tu corazón está agradecido porque sabes que lo que tú tienes Dios te lo ha dado y entiendes la razón por la cual te lo ha dado. Fue una de las primeras cosas que les dije, ¿sí? Cuando empezaron a venir las bendiciones para todos. Hay que saber por qué me dio Dios esto y para qué me lo dio. Porque si eso va a producirnos daño y nos va a alejar de Dios, entonces ya estamos cayendo en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. ¿Sí me entienden? ¿Sí? No, nosotros debemos de seguir a Dios cuando tenemos y no tenemos, cuando estamos en tribulación, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay abundancia. Debemos estar en la presencia de Dios. Bueno, eso que tú hablas, ya tiene días que me viene eso, ¿no? O sea, hay bendiciones. Y luego viene, bueno, y si las perdiera. Entonces yo lo que contesto así porque pienso que no es de Dios lo que me viene, o a lo mejor sí, no sé, pero yo digo, pues aún así bendeciría a Dios, porque Él me lo dio. ¿Sí? Y si Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así es. Así es. Así Entonces, es. por eso yo siempre que he estado así, y creo que me ha pasado. Dios ha permitido cosas en mi vida, me ha quitado y me ha dejado sin nada. Y bueno, Él no me los ha quitado, ha permitido. Y después viene bendición. Me ha bendecido en otras formas y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que, más que nada, cuando uno pierde todo, yo creo que lo primero que debe tener es la paz de Dios. Es lo primero. Porque si uno se afana a lo que perdió, ya no empieza a haber paz de Dios. Aunque diga uno, gracias a Dios, bueno, bendito sea el nombre del Señor, pero no hay paz en uno. ¿Sí? Y lo primero que debe de venir cuando uno pierde todo, o se queda sin nada, o trae hasta un peso en la bolsa, es darle gracias a Dios y tener la paz de Dios, y Dios empieza a proveer de una forma u otra. Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta? Porque, bueno, o sea, uno dice riquezas y uno se imagina, ¿no? Muchas cosas. Es que también ese es el punto. Aquí se desvirtúa la visión, porque pensamos que cuando se habla de riquezas, son a veces materiales y no, pueden ser espirituales. Sí, sí. Ahora, ¿cómo te puedes dar tu cuenta? Lo que tiene
¿Lo que tienes te aleja de Dios? ¿Tu trabajo te aleja de Dios? ¿Sí? ¿Las ganancias que tienen te alejan de Dios? Bueno, Podría ser entonces, que sí. ¿eh? Podría ser que sí. Ahí está un honesto. Sí, sí, tú te puedes dar cuenta en las situaciones que suceden. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo importante. Negación voluntaria. Ahí es lo más difícil. Cuando la cosa está dura, pues no nos queda otra más que acercarnos a Dios. ¿Cierto o no? Cuando las cosas están duras, pero cuando todo está bien. ¿Sí? Dices, ¿voy al culto o me gano 1000 varos? ¿Qué haces? Voy a cumplir lo ¿verdad? ¿Es inteligente? ¿Sí? ¿Voy al culto o me voy a una pachanga? ¿Voy al culto o me voy con mis amigos? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que nos determinan verdaderamente cuando estamos caminando con Dios. ¿Sí? Esas cosas son las que no debemos permitir que nos alejen de Dios. ¿Sí? Y se va a ver, o sea, aunque uno trate de taparlo, que no se vea, se va a ver. ¿Sí? Ajá. Amén. Pero ya es una situación, por esas razones que a nadie se le dice nada. ¿Por qué? Porque la negación debe de ser voluntaria. ¿Sí? Hay un trabajo que se está haciendo evangelístico. ¿Cuántos de la iglesia están yendo? Las que Dios pone. No, los que quieren ir. Sí, porque también nadie podría ir. Yo podría quedarme a mi trabajo y es donde yo tengo que decidir la negación voluntaria. ¿Me quedo a trabajar? ¿Para ganarme una lana más? ¿O una lana que ya necesito porque no tengo para comer? ¿O voy al grupo? ¿Qué hago? ¿Me quedo haciendo mis cosas o voy a visitar a los hermanos porque necesitan ayuda? ¿Vienen los hermanos? ¿Qué hago? ¿Los atiendo o mejor les digo, pues ya váyanse porque ya... ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y todo es precisamente, te estás negando algo que voluntariamente te corresponde. Yo tengo derecho a trabajar y ganarme un dinero y ganarme un dinerito más para mi familia, pero tú solito vas a decidir si te niegas o haces lo tuyo. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Porque nadie te va a decir nada. Yo nunca te voy a decir, tienes que ir, sino... No. Yo los invito. Y llega un momento que ya ni los invito. Porque veo que no hay respuesta. Entonces, yo los dejo y que Dios, lo único que hago es orar. Orar a Dios. Que Dios toque sus corazones. ¿Sí? Que Dios sobre en sus corazones para que entiendan cuál es la obra que Dios está haciendo como iglesia. Porque esta es una obra como iglesia. Y qué padre sería para mí que todos estuvieran participando de una manera o de otra. Pero si nadie le entra, yo tengo que seguir. ¿Sí? Y los que estén con su corazón para seguir. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahí es donde entra la negación voluntaria. Ahí es donde el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, tú vas a decir, ¿sigo para tener lo que yo quiero o continúo para que otros tengan lo que no tienen? Y me niego a mí mismo para que ellos lo puedan alcanzar. ¿Sí? Que eso es amor. ¿Sí? Cristo Jesús se despojó de su trono de gloria, se hizo nada y se humilló siendo hombre, y después de hacerse hombre se humilló muriendo en una cruz, y después de morir en una cruz se humilló y se fue hasta el infierno. ¿Por quién? Por amor a nosotros. ¿Sí? Y ese es el amor que debe manifestarse de nosotros hacia los demás. Cuando yo dejo de hacer algo que a mí me pertenece y que por derecho propio lo tengo para hacer en mi vida, ¿sí? Si yo decido negarme y ocupar ese tiempo para servir a Dios, va a ser una negación voluntaria en mi corazón. ¿Sí? Mejor Sandra me anda hablando, hermano, van a ir allá, sí, pase por mí, órale, ahí vamos al culto, allá a la hacerle borlote ahí, ¿no? ¿Sí? Julio también nos ha estado ayudando, a veces nos ayuda, ya nos ayudó un día a sacar un demonio, y así. Entonces, cada quien va a decidir. Es lo más difícil en esta etapa. La más difícil de todas. Porque ahí nadie te debe de decir lo que tienes que hacer. Si Dios toca tu corazón, tú debes de saber lo que hay que hacer en la iglesia, y tú decides si lo haces
o no lo haces. Si te ocupas de tus cosas y ahí le das los residuos, no, porque no soy tan feo, lo que te sobra para Dios, tu tiempo, tus recursos, todo, tu persona, uno sabe, ¿sí? Y a veces así digo, ya estuvo, ¿no? Pero veo que vienen y digo, es como un bálsamo a la vida de uno, es como un... Y recuerdo, hace rato estaba yo recordando lo que me decía el Señor, el trabajo de Dios no es en vano. Sí, el trabajo de amor que se hace no es en vano. Y por lo menos estar orando por ustedes o por los que están en problemas, verlos aquí no es por la situación de, no sé qué se pueda pensar, simplemente es porque es gozo de parte de Dios cuando sus hijos se reúnen para alabarle. Cuando dejan todas sus cosas y vienen y se ocupan para servir a Dios, para adorarle. Porque si vimos ya, ¿cuál es el primer ministerio que tenemos? Dani, ¿cuál es el primer ministerio? El sacerdocio nuestro hacia Dios, es el primer ministerio, ¿sí? Estar ministrando a Dios en alabanza, en adoración, en exaltación a su nombre, ¿sí? Adorándole, bendiciéndole, alabándole. Entonces, es importante esto. Esta es la etapa más peligrosa, más, ahí es donde muchos tuercen el rabo, ¿sí? Ahí es donde se ve la verdad. Ahí, no la verdad, pero sí muchos tuercen el rabo. Le decía a este hermano, ayer que estaba platicando con él, le decía, pues sí, pero es que muchos predican por el Face, pero a la hora de, a donde está el verdadero asunto, no están, ¿sí? Estaba un hermano diciendo ahí, esos que hablan en lenguas, nomás se la pasan hablando en lenguas, y quién sabe qué tanto decía. Y le escribí yo porque lo conozco. Le digo, pues yo en la iglesia que estuve nunca te veía 3-4 meses, cada 3-4 meses. Nunca estaba sirviendo a Dios, jamás te vi, hermano. Yo no sé por qué le escribes eso. Qué raro. ¿Sí? Entonces, hay que entrarle a lo donde de verdad está lo pesadito. Y es muy pesado, de verdad. Muy pesado porque, cada cosa que pasa. Pero con la ayuda de Dios. Bueno, pues eso es lo que Dios quiere que hagamos, eso hacemos, ¿no? Y están invitados todos están invitados a lo que quieran, ¿sí? A que Dios pueda obrar y hacer su obra y pues nos gocemos después, porque después ya viendo los frutos uno se goza. Da uno gozo ver a la gente aquí nueva, verlos cantando, alabando a Dios, su vida está siendo transformada, da gozo, eso es gran bendición. Amén. Entonces esta es la etapa más difícil, abusados con esta negación voluntaria. Ok, ¿a qué hora son? Ya no quiero gastar más tiempo porque luego no nos da tiempo a otras cosas. 20 para las 2. Ok, bueno, vamos a la última etapa. ¿Cuál es? Es el verso, ¿qué? La semilla que cae en buena tierra. La semilla es 13. Mas el que fue sembrado, ¿no? Con buena tierra. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Todo esto fue un resumen, ¿ok? Les di versículos, les di citas, pero ahorita nomás quise verlo rápido porque si no luego nos llevamos mucho tiempo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjense, esta parte es la continuación de la primera parte, la que cayó junto a camino. Esta cayó en buena tierra y ¿qué sucede? Dice que este caso es el que oye y entiende, ¿sí? Y da fruto. ¿Por qué da fruto? Porque le entendió la palabra. Porque entendió la palabra y la está llevando a cabo, ¿sí? Entonces, como lleva a cabo lo que entendió, entonces va a venir una situación de fruto en su vida. Y dice que va a dar fruto abundante, dice que va a dar fruto a 30, otro a 60 y otro a 30. Y dijimos que esto lo íbamos a llamar una vida resucitada. El título de este caso es una vida resucitada. ¿Ok? Y
veíamos, busque ese versículo, Isa. El que pierde, el que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, si no, no puede llevar fruto. ¿Sí? Tiene que ser una vida resucitada. ¿Y cuál es el proceso de la vida resucitada? El proceso de la vida resucitada es morir. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Jesús crezca. ¿En dónde? En mí. ¿Sí? En mí. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y entonces el proceso de la vida resucitada es muerte, sepultura y resurrección. Ajá. ¿Cuál es la muerte? La muerte significa separación. Entonces, ¿qué es lo que va a significar esa vida resucitada? Es un proceso. Hoy, o en este tiempo, o en estos días, tengo que morir a algo de mí. Sí, algo de mí. Un hermano por ahí, me propuso que si yo dejaba el refresco, él iba a dejar otra cosa que tiene que dejar. Entonces, yo ya lo estoy haciendo. ¿Sí? Yo ya, nada más hoy, pero ahorita porque no hay agua. Pero sí, ahí están de testigos mis hijos. Toda la semana he estado tomando agua. ¿Sí? No, está bien, no. Toma chocolate y paga lo que debes. Y deudas de juegos son deudas de honor. Así que ahora tienes que pagar, chato. Sale. Ok, entonces, ¿qué significa? Hoy tengo que morir. ¿Sí? Yo me siento bien, o sea, yo veo que hay mucha gente que está preocupada por mi salud, más que yo. Ahora. Sí, porque hay varios que me dicen, ya, deja el refresco, ya estás muy gordo, ya no comas tanto, ya no comas eso. Pues yo me siento bien. Digo, yo creo que están más enfermos ellos de la preocupación. Yo sí. Pero en un momento dije, bueno, pues no es malo lo que me dicen. ¿Por qué no lo tomo por el lado amable? Entonces ya comencé a tomar agua para reposo y paz de algunos hermanos. ¿Sí? Y pues sé que me va a hacer bien, de alguna manera me va a hacer bien, ¿no? Y eso es morir, es un ejemplo. Hay que morir. ¿Qué te gusta? Bueno, más bien, ¿qué es lo que te gusta que necesitas morir? No me digas, piénsalo. ¿Qué te apasiona? ¿Sí? ¿Qué te apasiona que tal vez está mal? ¿Sí? Eso es algo. Y yo sé, cada vez que venimos al culto, Dios toca ese punto en nuestras vidas. Dios nos dice, esto. Si no les pasa, ¿sí o no? ¿Ah? Y Dios te vuelve a decir cada semana, esto. No, sí, ahora sí, ya, Dios, ya, ahora sí. Ya entendí, Señor, ya entendí. ¿No? Y la siguiente semana, esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el proceso de vida resucitada necesitamos ir muriendo. Y otra cosa también, te viene a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Otra cosa es que también te viene el Señor a recordarte lo que Dios ha hecho por ti. Ajá. Porque yo hace rato en alabanza es lo que Dios me vino a recordar, de dónde me sacó, qué es lo que hizo Dios por mí y por qué debo de agradecérselo a Él. Ok. Pero en el punto de la vida resucitada estamos hablando de muerte, lo que tenemos que separar de nosotros. Dios tiene un punto personal con cada uno. Conmigo también, no crean que no. Nomás ustedes, yo también. ¿Sí? Y Dios va a estar trabajando en ello hasta que nosotros decidamos separarnos. ¿Sí? Entonces entra la palabra donde dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Se le olvidó. Es donde entra la palabra que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pues vive Cristo en mí. Pero eso es algo, ¿cómo les puedo decir? Es algo gradual, va subiendo, va caminando.
¿sí? En algunos es más rápido, en otros es más lento, pero eso tiene que suceder. ¿Debo de morir yo? ¿Ya no debo de vivir yo? ¿Debe vivir Cristo en mí? Y a veces uno piensa, ¿cómo? Bueno, hay áreas que Dios está trabajando y nos está tocando en nuestro corazón, no nos está reprochando, no nos está regañando, no nos está señalando, no nos está juzgando, pero sí lo está tocando ese punto. Esto, ¿sí? Entonces, al morir, lo que vamos a hacer es dejarlo, separarnos de eso, ya no que no esté viviendo en nosotros, ¿sí? Amén. Y entonces sucede la muerte. ¿Qué viene después? La sepultura. ¿Qué sucede? Eso se va a cubrir. Ya no se va a ver. ¿Sí? Y de pronto cuando nos demos cuenta, va a manifestarse la vida resucitada. Yo veo en algunos yo veo cómo Dios está obrando algo. Yo lo veo. Y digo, Señor, eres tú manifestándoles que tiene que haber un cambio. Pero eres tú el que lo está haciendo. ¿Sí? No es alguien diciéndoles desde aquí, es que tienes que hacer. No, es Dios tocando sus corazones y por sí mismos entendiendo lo que Dios quiere y van dando cambios en su vida, van manifestándose. La otra vez le regalamos unas camisas al hermano Julio y dice, pero es que entonces me las tengo que poner. Le digo, no, o sea, te las estoy regalando por si las necesitas. Si tú las quieres traer al culto, pues póntelas. Si no te las quieres poner, pues no te las pongas. Ajá. No es algo que lo tengas que hacer. Es algo que tiene que salir de tu corazón. Algo, lo que tú entiendas que estás ofreciéndole a Dios, abandonando, retirando, rompiendo, separándote de esas cosas, para que entonces tú puedas entregarle tu vida a Dios y vas a ser sepultado para que después venga una manifestación de Cristo en tu vida. ¿Sí? Yo veo una muchacha que vino aquí, no les voy a decir quién es, pero no sé si lo notaron, venía con el pelo pintado, de un color así, X. Nadie le dijo nada, pero yo noté que la siguiente vez que la vi, ya traía menos rayitos de esos colores. Y ya la siguiente que vi ya no los traía. Nadie le dijo nada. ¿Sí? Yo lo que creo es que Dios obra en su corazón para dejar eso. Y así es como tiene que ser. ¿Por qué? Porque así se va a manifestar la vida resucitada. Cuando tú empiezas a transformar tu ser, empiezas a ver cambios en tu vida, te empiezas a ver diferente. Empiezas a ver en tu vida algo diferente. Soy bien metiche, pero yo me doy cuenta de todos. El menor detallito que ustedes cambien o una actitud que tengan o lo que haya, yo noto el cambio. Lo noto así, y luego no les digo nada, pero digo, gloria a tu nombre, Señor, porque lo estás cambiando, estás tocando su corazón para manifestarse de otra manera, ¿sí? Y entonces se manifiesta la vida resucitada, ¿sí? Amén. Y aplicaría también la palabra, ¿no? Donde dice que la palabra de Dios es como... Se aplica la palabra, ¿no? Cuando dice en la palabra del Señor que la palabra de Dios es como espada de dos filos que entra hasta lo más profundo del corazón. Así es, que penetra hasta nuestro espíritu, nuestros huesos, nuestra alma y todo, nos afecta, ¿sí? Por ejemplo, a Liz, cuando yo la conocí, siempre usaba pantalones. Y de pronto empezó a usar faldas y en su casa como que tal vez presintieron o pensaron que alguien aquí les estaba impidiendo que usaran falda, que usaran pantalón. Y le dice, no, es que fue una decisión que yo tomé. ¿Por qué? Por agradar a Dios. Y aún así como dice, no es que no puede ser posible, tú no eres así. Pues sí, yo no soy así. El que se está manifestando es Cristo en mí. ¿Sí me entienden? Y se notan las cosas, a veces son muy notorias, a veces son tan finas, pero yo me doy cuenta cuando las cosas están cambiando. Yo me doy cuenta y me alegro en el Señor, digo, bendito sea tu nombre, porque eres tú obrando en ellos sin que uno tenga que imponerles alguna situación de cambio, ¿no? ¿Amén? Entonces, eso nos va a llevar a la vida resucitada, después te lo van a decir, oye, pero tú te ves diferente,
¿Sí? Ya hasta vistes diferente, ¿qué te pasó? ¿No? Y por eso es que dicen en otro lugar, ¿no? Es que tu religión te prohíbe. No, no es que te prohíban. Es que tú solito decides obedecer a Dios y entonces hay cambios, hay una vida resucitada que se manifiesta y la gente lo nota. ¿Sí? La gente lo nota. Y es esa, es Cristo viviendo en ti, muriendo en nosotros y Cristo manifestándose en ti. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, eso es lo precioso de parte de Dios. Y esa es la vida resucitada. ¿Qué va a pasar ahí? Va a producir un fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oye, entiende la palabra, Dios se revela, Dios le manifiesta algo, lo lleva a la práctica y entonces se manifiesta la vida resucitada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo importante. Entonces va a dar fruto. Bueno, ya me clavé un rato ahí. Vamos a poner por último esto. La vida resucitada. Ponle por favor ahí. Dice que da fruto a 30, 60. Ponle 30, dando fruto. Dando fruto a 30, dando fruto a 60 y dando fruto al 100. Y entonces lo habíamos hablado, que era dando fruto al 30. No, cerca, pero tibio, pero no. Dando fruto en sí mismo, ¿sí? Cuando la palabra del reino viene a nuestra vida, la oímos y la entendemos, entonces esa palabra 30%, lo primero que debe de dar fruto es en mí, ¿sí? Porque luego podemos agarrar la palabra y llegamos a la casa, ¿no? No, es que yo oí al hermano que dijo que tú así eres así. No, tú no. Yo, ¿sí? Todo lo que están escuchando tiene que aplicarse en sí mismo. Es que Humberto nos dijo. Sí. Sí, pero es aplicándola a uno mismo, ¿sí? Debe de dar fruto en mí mismo primero. Cuando da fruto en mí, entonces ¿qué va a suceder alrededor? Va a afectar a los demás. Y es cuando vamos a dar fruto a 60. Y luego cuando demos fruto a 60, que es en nuestra casa, ¿qué va a suceder? Va a dar fruto a 100%. Ya después, las demás gentes van a ser afectadas, como están siendo afectadas las personas del grupo. ¿Sí me entienden? Y se va extendiendo esa vida resucitada en toda la gente. Pero en el primero que se tiene que dar es en mí. ¿Sí? Ajá. Yo no les puedo decir a mis hijos, pónganse a orar. Si yo no oro. ¿Sí? Y aún así, dándoles ejemplo, haciéndolo uno y diciéndoles, a veces no les entra. Imagínate si no hay ejemplo, menos. ¿Sí? Entonces, debe de haber fruto en mí mismo. Cuando se dé fruto en mí mismo, ese fruto se va a manifestar y va a dar manifestación a los demás. ¿Sí? Algo que, pasó algo con Julio, y entonces su papá mencionó algo así. Su papá dijo, pues yo te noto más tranquilo. Yo te noto, palabras menos, palabras más. Ahí está Alice que me desmienta. Andas con los hermanos, andas tranquilo. Ajá. La gente empieza a notar el cambio. Que hay coscorrones, que hay trompones que nos damos y nos pegamos en la boca porque, pues por lo que sea. Sucede. ¿Sí? Caemos o nos desviamos, nos equivocamos. En todos esa situación. ¿Sí? Pero ya el hecho de que esté viendo la gente un cambio en tu vida, eso es algo que está sucediendo por la vida resucitada. ¿Sí? Amén. Y de esa manera entonces comienza a darse ese fruto. 30% en mí mismo. ¿Sí le escribiste, Isaac? 30% en mí mismo. 60% en los de mi casa. Y 100% en todos los demás. Amén. ¿Sí? Entonces, ya ni vimos lo que íbamos a ver. Pero bueno, tenía que dar este resumen porque algunos que apenas vienen no lo van a entender, lo que vamos a seguir viendo los demás. Entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a parar.